mucho gusto. Vamos a seguir desarrollando el curso de proyectos administración, código 085L2, correspondiente a la semana 5, específicamente el tema de tasa de interés nominal, efectivo y capitalización continua. Mi nombre es Boris Rolando Campos. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Analizar el concepto y aplicación de la tasa de interés nominal, efectivo y capitalización continua. Como lo habíamos platicado en sesiones anteriores, el valor del dinero, del tiempo en el análisis de cualquier tipo de proyecto para una persona individual o una organización como tal con fines de lucro, que su objetivo es tener beneficios, es muy importante porque va a determinar, o sea, anticipadamente uno por medio de, de flujos de efectivo puede analizar si un proyecto va a ser rentable o no. Y es ahí donde uno considera, o sea, el concepto, y es de que las empresas siempre quieren, su meta es generar ingresos, ¿verdad? Beneficios. Entonces, específicamente hablando de la tasa de interés nominal y efectivo, la tasa de interés nominal se determina con la base anual. Muy importante que tomemos en cuenta esto, que la tasa de interés nominal se va a trabajar en base a un año. El interés asociado con esta composición más frecuente se lo reporta con base anual de acuerdo a la siguiente convención. Cuando la tasa de interés actual o efectivo es 3% con composición semestral, la tasa anual o nominal se reporta como 6% anual con posición semestral. Entonces es lo que platicamos, todo se trabaja en respecto a años. Entonces teníamos 3% con composición semestral, entonces al hablar al año ya va a ser el doble, son 2 semestres, 3 por 2, 6, entonces tenemos 6% anual con posición semestral. Otro ejemplo, para una tasa de interés efectivo de 1.5% con composición al final del trimestre, se dice sobre el interés nominal 6% anual con composición trimestral. Y acá está la ecuación que de cómo se calcula el interés efectivo. Tenemos 1 más la tasa de interés nominal que se representa por I dividido N, que es el periodo de capitalización, elevado a la N, menos 1 por 100. Aquí hay que recordar, o sea, hay que tener muy una claridad de estos términos. La tasa activa es la que cobra el banco y la tasa pasiva la que pagamos. Entonces, este tipo de análisis lo podemos ver cuando nosotros eh, hacemos un préstamo. Entonces tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esta tasa de interés respecto a N, o sea, los años o los periodos de capitalización? Y entonces el ejemplo sería la tasa activa es lo que cobra el banco y la tasa pasiva es lo que nosotros pagamos en intereses. Y vamos a comenzar a ver los métodos para evaluación de alternativas. Hay distintos métodos de evaluación. Es muy importante que nosotros recordemos, o sea, vayamos haciendo una amalgama, o sea, de todos los conocimientos adquiridos respecto de proyectos. Entonces ustedes saben que en un proyecto, o sea, hay un análisis económico, de ingeniería económica que hay que realizar, que es básicamente el curso que estamos reforzando, donde la ingeniería económica hace un análisis del valor del dinero en el tiempo. Entonces tenemos, recordemos, cuando en el flujo, en la caja, en el flujo de efectivo, todo lo que va hacia abajo son egresos, hacia arriba los ingresos, en el periodo cero hay una inversión, en el último periodo va a ser los beneficios o el valor rescate, como lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, cuando uno trabaja cualquier tipo de proyecto para una organización o un proyecto propio, se hace un análisis de evaluación de alternativas para determinar, o sea, si este proyecto va a ser rentable o no. Como les digo, al final todas las organizaciones su objetivo es generar beneficios, o sea, con fines de lucro. Entonces tienen que hacer un análisis correcto de ingeniería económica, en este caso, los métodos de evaluación de alternativas. Tenemos el valor actual uniforme equivalente, BAUE, y costo actual uniforme equivalente, CAUE, que es lo mismo, son sinónimos.
son las formas de cálculo? Se calcula el valor presente neto, que adelante vamos a ver qué significa, y se multiplica por el factor anualidad dividido presente. Estos criterios hay que tomarlos muy en cuenta, porque como les digo, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos de que nosotros estamos trabajando para una constructora y nos menciona la junta directiva o el jefe del proyecto: mire, yo necesito que ustedes me hagan un análisis económico para este proyecto. Entonces yo quiero saber desde este momento, según los años que está proyectado que se realice, si va a ser rentable o no. Bueno, entonces voy a utilizar uno de los métodos para la evaluación de alternativas, que es BAUE. Entonces yo hago toda la aritmética y las ecuaciones y demás. Si el BAUE es mayor a cero, vamos a aceptar el proyecto. Si el BAUE es igual a cero, es indiferente, no recupero ni pierdo la inversión que yo voy a realizar. Y si el BAUE es menor a cero, yo voy a rechazar el proyecto, porque con mayor a cero quiere decir que yo voy a obtener beneficios tras la inversión que yo voy a realizar a lo largo de los periodos establecidos de tiempo. Si es menor a cero, voy a tener números negativos, o sea, pérdidas. Entonces, como les digo, las organizaciones, su objetivo, su meta es generar beneficios. Ustedes como ingenieros están llamados a gestionar de la mejor manera, o sea, los recursos brindados por la organización, y buscar la manera de multiplicar las ganancias para la junta directiva y por ende para los dueños de cualquier organización para la que ustedes trabajen. El valor presente neto es el método que toma importancia del flujo de efectivo en función del tiempo. Muy importante, consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de flujos en beneficio, el de las inversiones y otros gastos. Es simplemente un valor actualizado de los beneficios netos de un proyecto a una tasa de oportunidad. Es decir, evalúa los beneficios netos a una tasa específica. Tiene la desventaja que limita la decisión de inversión a la elección de una sola tasa. Entonces, por ejemplo, imaginemos, hablando siempre del ejemplo de la construcción de un edificio. Entonces se tiene la inversión inicial, luego en los periodos establecidos hablamos de meses. Claro, puede ser que haya ingresos bueno, en este caso no van a haber ingresos, todo va a ser flechas hacia abajo, van a ser ingresos, y luego al final, ya que esté operando, este puede ser un hotel, un ejemplo de edificio, vamos a comenzar a tener ingresos a un determinado periodo de tiempo. A lo que en la forma de evaluación, o sea, el método de evaluación del valor presente neto consiste en llevar todos estos ingresos al presente, evaluarlos a una tasa específica y determinar si va a ser rentable o no el proyecto. Aquí están los términos, o sea, lo que tenemos que considerar para el criterio, ¿verdad? Para decir si el BPN o sea, el valor presente neto es funcional o no, o sea, va a ser rentable para la organización. El BPN mayor a cero, el proyecto recupera la inversión inicial, obtiene la rentabilidad deseada y además un excedente que es igual al BPN. O sea, cuando yo realizo la aritmética para encontrar el valor presente neto, si es mayor a cero, el proyecto recupera la inversión inicial. Si el valor presente neto es igual a cero, el proyecto recupera la inversión y obtiene la rentabilidad deseada. Aquí es el concepto de cuando es mayor a cero, excede el valor del presente neto. Si el valor presente neto es menor a cero, el criterio sugerido es rechazar la inversión. Depende de la tasa de descuento utilizada. Entonces, como les digo, al final los métodos que hemos ahorita visualizado se utilizan en cualquier tipo de proyecto donde ustedes se desarrollan. Si es un proyecto de una constructora, la construcción de un colegio, la construcción de una carretera, un proyecto de siembra de caña, de hortalizas, cualquier tipo, se analizan por medio de la ingeniería económica. Si es un proyecto de la compra de una casa para una familia, entonces hay que determinar los números de periodos que se van a capitalizar sobre una tasa, y ahí uno determina si este va a ser rentable o no rentable para una persona individual o para una organización. Vamos a hablar de la tasa interna de retorno, TIR, que es otro de los métodos de evaluación.
es la tasa que iguala los beneficios a los costos. Muy importante, es la tasa que iguala los beneficios a los costos. Es la tasa máxima a la cual un inversionista puede arriesgar su dinero. La tasa interna de retorno propone que los beneficios generados por un proyecto son reinvertidos a la misma tasa de rentabilidad, la cual no es de todo cierto, ya que el dinero que libera cada opción podrá reinvertirse a otra tasa de interés que generalmente es la tasa de oportunidad. Entonces, tengamos muy en claro que otro de los métodos de evaluación es la TIR, tasa interna de retorno, que es la tasa que iguala los beneficios a los costos. Y cuando hay un inversionista que quiere invertir en un proyecto nuevo, le pregunta, miren, quiero saber cuál es la tasa interna de retorno. Entonces va a ser la tasa máxima a la cual un inversionista puede arriesgar su dinero. Recordemos que el inversionista está arriesgando su dinero. Puede ser que el proyecto sea funcional o no, o sea, rentable. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Si nosotros estamos encargados de un proyecto, tratar de hacerlo lo más eficiente posible y que sea rentable para los inversionistas que están en este caso arriesgando el dinero. Si la TIR es mayor que la tasa, la TMAR, la tasa mínima de retorno, se debe invertir. La tasa mínima atractiva de retorno, exacto, se debe invertir. Si la TIR es igual a la tasa mínima atractiva de retorno, va a ser indiferente. Si la TIR es menor a la tasa mínima de retorno, no se debe invertir. Entonces por ahí está la ecuación con la que nosotros encontramos el resultado de la TIR, que recordemos va a ser la tasa mínima a la que una organización o un inversionista, mejor dicho, va a arriesgar su dinero. Tenemos la tasa mínima atractiva de retorno, que es TMAR. Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento, TMAR. Entonces, cuando una persona quiere invertir en un proyecto y él tiene, bueno, voy a invertir tal cantidad, yo espero una tasa, o sea, un porcentaje según la cantidad que yo estoy arriesgando, ¿verdad? Entonces, como les digo, su trabajo como profesionales es garantizar que se cumplan estas tasas, y por eso es que es muy importante el estudio que ustedes realicen de la ingeniería económica y por ende del valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo se calcula la tasa mínima atractiva de retorno? TMAR, índice inflacionario, más el premio al riesgo, ¿verdad? O sea, la ganancia que va a obtener el inversionista. Esto significa que la tasa mínima atractiva de retorno que un inversionista le pedirá a una inversión debe calcularla sumando dos factores. Primero, la inflación. Otro muy importante, yo sé que lo han escuchado, la relación beneficio-costo. O sea, en realidad, ¿va a ser beneficioso un proyecto respecto al costo que me está representando? Ya nosotros ya vimos que es costo, que al final es todo lo que una organización devenga para obtener un producto o un servicio. Entonces, ¿será que yo estoy invirtiendo en un producto o servicio? Yo como inversionista, ¿voy a tener una relación positiva de beneficio-costo? Es ahí donde ustedes tienen que demostrar con ingeniería económica que va a ser beneficioso para el inversionista, ¿verdad? La relación beneficio-costo implica el mismo principio de actualización del BPN, pero en lugar de hacer una diferencia entre el beneficio y el costo, calcula el cociente que puede hacer diferir lo que se refiere a la comparación de proyectos alternativos con los resultados obtenidos mediante el BPN, por lo que no es conveniente utilizar la relación beneficio-costo, a menos que se recurra al análisis incremental o marginal, ordenando las opciones de menor a mayor costo, para lo cual incrementamos en los costos tengan una relación aceptable al hacer la relación beneficio-costo. Un ejemplo de aplicación rápido, ya les di varios ejemplos de construcción. Por ejemplo, en los proyectos de renta se hace un análisis estricto de valor presente neto, la tasa mínima de retorno, para determinar, y todo esto por medio de flujos de efectivo, si en realidad un proyecto va a ser rentable o no. Se lleva al presente, vamos a determinar si es funcional, o sea, va a tener ingresos o no va a generar ingresos. ¿Cuáles son las preguntas para el estudio del día de hoy? Pregunta número 1. ¿Cuál es la tasa de interés que se determina con base anual? Pregunta número 2.
¿Cuál es la tasa que iguala los beneficios a los costos? Es la tasa máxima a la cual un inversionista puede arriesgar su dinero. Pregunta número 3. ¿Cuál es la relación que implica el mismo principio de actualización del BPN, pero se representa como cociente? Pregunta número 4. ¿Cuál es el método que consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de flujos en beneficios, el de inversiones y otros gastos? Y por último, pregunta número 5. ¿Qué es la tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta? Pregunta número 6. ¿Cuál es el BAUE con el que se puede aceptar un proyecto? Pregunta número 7. ¿Cuál es el valor del valor presente neto o BPN donde el proyecto recupera la inversión y se obtiene la rentabilidad deseada? Pregunta número 8. ¿Cuál es la condición entre la TIR y la TMAR donde se debe invertir? Pregunta número 9. ¿Cuál es la condición del valor presente neto o BPN donde es sugerido rechazar la inversión? Pregunta número 10. ¿Cuál es la tasa que pagamos al momento de analizar o tener un interés? Para mí ha sido un gusto. Muchas gracias por su atención.